Este martes, el gobierno cubano informa a través del diario oficial Granma que se ha rendido tributo a los militares que murieron durante el operativo de extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas la madrugada del sábado. 32 militares cubanos dice que trabajaban en el aparato de seguridad del gobierno de Venezuela y que, según la versión del Ministerio de las Fuerzas Armadas cubanas, perdieron la vida en acciones combativas tras férrea resistencia. Desde que se concretó esa extracción la madrugada del sábado, Cuba se mantiene en el centro de la atención. El pasado fin de semana, Trump declaró sobre Cuba que no cree necesario hacer algo porque sin Nicolás Maduro en el gobierno y sin el suministro de petróleo venezolano, Cuba parece lista para colapsar, para caer. Y en la mira, por supuesto, también están otros aliados tradicionales del régimen de La Habana. Le hablo de Rusia, de China, Nicaragua, México, por supuesto, y lo que estarían dispuestos a hacer para apoyar al gobierno de Cuba. Y la respuesta que incluso tendría la Casa Blanca como reacción a alguna medida que tomen estos gobiernos. En la mira, por ejemplo, está si es que el gobierno mexicano activa el envío de petróleo a Cuba, como ha hecho en otras ocasiones, aduciendo razones humanitarias. Esos envíos de crudo han aumentado considerablemente, por cierto, en el último año. Pero vamos a hablar de la circunstancia que representa este momento para Cuba. Vamos a continuar una conversación que teníamos el día lunes con Arturo López Levy, profesor de Ciencia Política en la Universidad Estatal de Georgia e investigador asociado del Centro de Estudios Universitarios de la Universidad de Denver. Arturo, retomamos entonces esta conversación. Voy a empezar por lo que dijo Trump. Cuba parece estar lista para colapsar, pero la historia nos ha marcado muchos, etapas de Cuba en las que muchas personas pensaban que esto ocurriría y no pasa. ¿Qué estás viendo tú? Mira, cuando dice esto Trump, yo creo que lo que hace es repetir un patrón que hemos visto a lo largo desde casi 1959. Vamos a recordar que era frecuente, incluso se hizo un chiste como parte de la campaña electoral de, creo que fue de 2008, sobre la demagogia republicana en Miami, en el cual salía un radio que cambiaba el radio, había una persona limpiando un auto y cambiaba el auto, cambiaba el radio, pero se seguía repitiendo el mismo mensaje. Te lo digo el año que viene en La Habana, te lo digo el año que viene en La Habana. Y eso yo creo que ha sido parte de un mantra. Dicho esto, déjame decirte que hay elementos de falta de seguridad alimentaria y de seguridad energética que tienen niveles de precariedad en el contexto cubano actual que no tienen precedente. Yo creo que los niveles de apagones, por ejemplo, de falta de luz eléctrica y la reducción, por ejemplo, que ha tenido el turismo cubano después de la apuesta que hubo por eso en los años 90, ha sido bien drástico. Yo sigo diciendo que caen en un error los que subestiman la capacidad de sobrevivencia del régimen cubano, pero a la vez es de notar que la probabilidad de grandes problemas en los años que vienen, y son los todavía a la administración Trump, le quedan 3 años, son grandes. En términos de suministro energético, que es el tema por el cual se supone que operaría este dominó, yo creo primero, cuidado con esa alegría que hay en torno a Venezuela. El chavismo, que es un movimiento político con una alianza con el gobierno cubano, sigue en el poder en Venezuela. O sea, todo esto que se está diciendo de que Estados Unidos está controlando Venezuela, Estados Unidos controla el régimen de sanciones contra Venezuela y ha puesto un muro con el Gerald Ford, el portaavión a la cabeza, para el movimiento de petróleo entre Cuba y Venezuela, y que mucho ocurría con la llamada de esa flota fantasma. Pero hay maneras en las cuales eventualmente puede haber otras entregas de petróleo, y los niveles, por cierto, de petróleo venezolano ya habían bajado sustancialmente. La entrega de petróleo venezolano sí, claro, había bajado y de hecho, sustancialmente. Y de hecho, hacia allá iba yo para preguntarte, porque al final del día Venezuela ha reducido esa aportación a lo largo de los meses, por lo menos del último año, según varios expertos, hacia Cuba. Sí. Pero quien ha tomado su lugar
es México. Y entonces la gran pregunta aquí es cuánto estaríamos viendo arriesgar al gobierno mexicano esta relación con Washington, o Washington dirá, ¿sabes qué? Lo vamos a mantener así porque Claudia Sheinbaum, presidenta de México, habla de una acción humanitaria. Mira, si alguien ha sido el ganador en toda esta jugada de la última semana o de este que culminó el sábado, ha sido Marco Rubio. Desde que él era senador, él vivió con una obsesión con Cuba y ha hecho lo que como secretario de Estado era esperado de él. Él ha cubanizado parte de la relación de Estados Unidos con América Latina. El problema que el costo de cubanizar la relación Estados Unidos-México es muy grande. Y Rubio ha sido un político muy inteligente, y también aquí digo, el que haya subestimado a Rubio se ha dado muy fuerte en la cara, porque Rubio ha hecho todo esto y ha tenido una agenda que ha sido de cambio de régimen hacia Venezuela, como la tiene hacia Cuba, maniobrando con la base maga que está en contra de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que ha pasado? Que con México él no ha podido ir al 100% como ha ido con otros países. Por ejemplo, como la Argentina con Milei, que tiene un gobierno afín, etc. En el caso de México, la migración y el tema de la seguridad interna y la relación con los grupos, con los carteles, es mucho más importante. Y estaría loco Rubio, y yo no creo que él esté loco, y al contrario, es un político muy afinado, si lleva la presión a México por el tema Cuba en contra de la posición del presidente Trump. Hay que recordar que la posición que ha dicho el presidente Trump busca una relación funcional con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es una relación muy profunda con otro tipo de consecuencias en relación con cooperación en áreas, por ejemplo, como narcotráfico y crimen organizado. O sea, no es tan fácil. Para cerrar, me queda un minuto. La reacción de Bruno Rodríguez diciendo el presidente estadounidense muestra desconocimiento total sobre Cuba y está hablando más de las ideas de los cubano-estadounidenses que viven en Estados Unidos, obviamente. ¿Qué dices de la reacción hasta ahora de La Habana? Yo creo que La Habana lo que está diciendo, y yo creo que tiene razón para decirla, es que nadie debe confundir lo que fue una operación de 2 horas y unos minutos más, y que encontró resistencia por los cubanos que estaban ahí en Venezuela, una resistencia que fue, por decirlo bien clara, no eficaz en tanto se logró la captura de Maduro. Pero yo creo que es un error partir de que esto fue lo que pasó en Venezuela y que usted puede ir y montarlo en Cuba o esperar que el gobierno de Cuba vaya a caer. No hay, cualquier analista objetivo tiene que decir que si la oposición venezolana, según el propio Trump, no está madura para jugar un papel importante, la oposición cubana yo creo que no cuenta para nada en este momento en los cálculos del futuro de Cuba. Y a la larga, lo que hay que esperar es que aumenten las presiones, pero el gobierno cubano tiene fichas que jugar y sobre todo está moviéndose en su alianza geoestratégica con China y Rusia como resultado de una política que es profundamente contraproducente. Cuando lo que Estados Unidos debería hacer es tratar de establecer un vínculo, un diálogo, algo así con Cuba. Yo creo que lo que está empujando a Cuba cada día más a una alianza geoestratégica renovada, ya no con México y Venezuela, sino con las potencias rivales en el gran juego de los grandes poderes en el mundo. Bueno, pues se nos termina el tiempo. Un gusto siempre escucharte, Arturo López Levy. Buenas noches, gracias. Qué gusto, Gabriela. Hasta luego.